Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso en esta, ya lo dijo la cortina, tradición republicana de los Jueves de Mayol. Don Alberto, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Viene llegando con frío. Con el mate. Con el mate. Con el mate y la chaqueta. Y la chaqueta, lo más importante. Está muy frío acá, perdón. Está un poco frío, no puedo resistir. Es que estamos en el estudio hostil. Claro. Es más grande, pero más hostil. Claro. Sí, pero podremos sobrevivir. Ya viene la calefa en camino. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por los altos sueldos o por los altos ridículos? Partamos por los sueldos, porque no lo hemos comentado. Tú algo habías dicho sí, hace un rato, pero lo que pasa es que es interesante porque esta es una foto de cuánto ganamos, pero la gracia es que son cifras además del INE. Sí. O sea, cuando a veces muchos cuestionan los sueldos, las cifras que publican otras instituciones, que no, ¿cómo va a ser tan bajo? Estas son cifras del INE. Quiero darle el crédito a la Fundación Sol, que dijo esto hace mucho tiempo, años. Sí. Y muchos INE, no le creían. Claro, y lo deslegitimado. O sea, lo peor de todo con la Fundación Sol es que da una serie de cifras importantísimas que a nivel oficial se ningunea vía no nombrarlo. Y ojo, los hechos han probado. Pero es que además lo notable es que son datos oficiales. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, ir a una conferencia donde van muchos otros conferencistas de gobierno, de cualquiera de los gobiernos, da lo mismo, ¿eh? Entonces, ellos muestran datos de tal o cual encuesta oficial del gobierno. Y tú tienes datos de la misma encuesta, ¿no? Pero que, entonces ellos muestran los datos fantásticos, y de repente tú vas y dices, oye, pero esta misma encuesta dice estas otras cosas. Y resulta que hay como una cara de estupefacción total, increíble. Así como entonces, el problema del uso de los datos, o sea, me pasó a mí sistemáticamente cuando estábamos en un panel de televisión con Joaquín Lavín, que había sido ministro de Educación, llegaba y decía, bueno, pero es que la base es que la gente se va a los colegios particulares subvencionados porque tienen mejores resultados que los colegios municipales. Decía, usted fue ministro de Educación, usted sabe que eso no es verdad, que a igual nivel socioeconómico los resultados son idénticos, solo que hay más pobres en los municipales, claro, y por tanto tiende a la baja el resultado. Lo que hay es desigualdad educacional de acuerdo al ingreso, ¿ya? Y no tiene que ver con el tipo de establecimiento, ¿ya? A la semana siguiente lo decía de nuevo. Entonces yo le decía, cortala. Entonces, toda esta cosa de los datos es una cosa formidable porque son datos, todos los que trabaja la Fundación Sol, todos los que hemos planteado, son datos oficiales. Siempre han sido datos oficiales. Nunca se ha usado algún dato que venga de otra fuente. Claro. Entonces, de verdad. Pero que no llegan al diario, a la. Ahí el trabajo que se ha hecho es lograr que efectivamente empecemos a preguntarnos cosas tan simples como cuánto ganan los chilenos realmente. Claro. ¿No? Y ahora tenemos entonces un dato que revela lo que siempre hemos sabido, que solo el 3% gana más de 2 millones, ¿ya? Que efectivamente la mitad de los chilenos gana menos de 550.000 pesos, que hay un enorme porcentaje, por tanto, de connacionales que están en cifras de 300 o cercanos al ingreso mínimo. Y tengo mi duda, ¿esas cifras se dan en bruto o en líquido? En líquido. Se dan en líquido, se dan en capacidad monetaria, digamos. Ya. Entonces tú tienes todos estos datos y empiezas a ver un poco la realidad de lo que efectivamente es la vida de un país que además es carísimo, claro, donde tenemos de modo absoluto ya varios de los servicios básicos más caros del mundo, o sea, en términos comparados, en términos reales, claro, directos. O sea, es decir, oye, ¿sabes que la energía eléctrica en Chile, domiciliaria, es la más cara del mundo? Es la más cara del mundo, más que cualquier país que se imaginen carísimo, más que Liechtenstein. O sea, entonces empiezas a ver ese tipo de fenómenos que son bien insólitos, y ahí empiezas a ver la presión a la que están sometidos los chilenos en su vida cotidiana y entiende los niveles de endeudamiento. Es que yo quería ir exactamente hacia allá. O sea, ¿y cómo se soluciona esta ecuación? Porque si tú miras lo que cuesta la vida versus lo que ganan la gran mayoría de los chilenos, la ecuación no da. No da. ¿Cómo se soluciona con endeudamiento? Sí. Endeudamiento de
bancos, casas comerciales y grandes tiendas, sobre todo los bancos. Y eso nos devuelve al principio a la riqueza de un pequeñísimo porcentaje que es el dueño de esos bancos, de esas tiendas, de las ISAPRES. No, y además que, y aquí viene una de las grandes paradojas del capitalismo contemporáneo. Resulta que tú, para que tener consumo, o sea, hoy día lo que mueve el mundo ya no es la producción, es el consumo. Claro. Para tener consumo, tú necesitas gente que tenga dinero. Tu ideal, tu óptimo, es producir en un lugar donde la gente gane poco, para pagar poco, y vender en un lugar donde la gente gane mucho, para cobrar mucho. ¿Ya? Entonces, producir en China, pero vender en Londres. El ideal. Pero ese negocio ya existe hace 30 años y ya se acabó. Ahora se le empezó a vender a gente que no es Londres, por ejemplo a nosotros mismos. Al subprime. Claro, al subprime. Entonces, el problema de este modelo de operación es que tú tienes a gente que se le paga poco en un país como este y que le estás exigiendo un estándar de consumo muy alto para poder mover esta economía que requiere altos niveles de consumo. Y obviamente entonces tienes un sistema asociado que es tener lo más equilibrado posible las finanzas de la macroeconomía para poder prestar lo más barato posible, ¿ya? Y poder hacer que la gente entre a crédito sistemáticamente. Pero naturalmente eso tiene un límite. Obvio. ¿Ya? O sea, está bien si te endeudas porque, no sé, vas a hacer una inversión, te vas a comprar algo, un auto, una casa, pero para pagar el supermercado la semana, todos los meses, pagar con crédito. La mayor parte de la gente entonces sobrevive que a partir de una burbuja inmobiliaria, porque logró comprarse una propiedad, esa propiedad sube de precio, pero también sabe que una burbuja y mañana si puede caer esa propiedad, efectivamente se te arruina todo lo demás, porque con eso has estado financiando sistemáticamente la capacidad crediticia. Claro. de la casa como garantía. Y además, con el pequeño detalle que la mayor parte de la gente compra las propiedades sin ahorro. Y entonces, a 30 años. ¿Ya? Y la verdad es que si uno analiza ese tipo de compras, normalmente, a menos que tenga precios muy buenos, normalmente incluso es más conveniente arrendar y, comillas, botar la plata que comprar una propiedad en esas condiciones. Entonces, objetivamente, es un sistema en el cual estamos en la presión permanente de la vida cotidiana. Y aquí, en este contexto, es donde aparecen los temas yo lo he investigado harto en términos de esta relación con el concepto de la deuda, ¿no? La deuda en el sentido amplio, la deuda en el sentido de la filosofía, que es como la deuda económica, pero también la deuda moral. O sea, cuando tú como sociedad sientes que hay todo un conjunto de personas que tienen deudas contigo, los abusadores, ¿ya? Que los hay sexuales pero también de mercado, ¿ya? Entonces los abusadores te deben algo pero que no lo van a pagar y tú les debes algo, normalmente a algunos de ellos al menos, ¿ya? Los retail, los bancos, qué sé yo, tú les debes algo pero sí te lo pueden cobrar. Entonces esa falta de correlación es la que produce asimetría. Esta asimetría es lo que produce el malestar social. O sea, la sensación de que tú estás en un mundo donde las deudas que tienen contigo no te las van a pagar nunca. Pero el jubileo nunca ocurre. Exacto. El jubileo como el perdón de las deudas. El perdón de las deudas, efectivamente, claro. Decir, oye, ya, porque momento, ya, esto no puede seguir así, no podemos estar cobrando de esta manera, ya no vamos y hagamos deuda castigada, total, ya sacamos todo lo que teníamos que sacar. Mencionemos las cifras para los que nos están escuchando. Sí. Ya mencionábamos que la mediana, es decir, la mitad de los chilenos gana menos o igual a 379.000 pesos. El 12,2% gana sobre 1 millón. Solo el 1,5% percibe ingresos superiores a 3 millones, el 1,5% de quienes viven en nuestro país. Y esto también tiene repercusión no solamente en lo del endeudamiento, sino en las pensiones. Sí. Sí. Es tema también, siempre se cuestiona la capacidad de ahorro, que esto tiene que ver con que no es tanto lo que vamos ahorrando, etcétera, pero ese argumento es fantástico. Si los sueldos son 379.000. El argumento siempre te dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que esta persona tuvo lagunas. Claro. Lagunas en su cotización. Bueno, esta persona que tuvo lagunas en su cotización tenía dos formas de tener lagunas. Uno, que estaba cesante. Entonces la AFP te insinúa, o a veces te lo dice, antes lo decían con bastante claridad, de que en esos tiempos uno debería meter plata en la AFP. Entonces uno ve a su hijo en la casa y dice, bueno, ¿le doy comida o meto la plata a la AFP? No, meto la plata a la AFP, tengo que pensar en mi vejez. Imagínate, ese razonamiento es imposible, ¿ya? Y lo otro es el trabajador independiente. El trabajador independiente, que normalmente es un trabajador precarizado, y ese trabajador precarizado que normalmente tiene como la devolución de impuestos es su
ingreso extra en el año para poder cubrir gran parte de las deudas que va contrayendo durante el proceso, porque además al trabajador independiente le pagan a destiempo, durante todos esos momentos va teniendo que hacer bicicleta y se va endeudando. Y por tanto, y el costo del endeudamiento siempre es un costo que es complejo cuando no es un endeudamiento programado. Si no te pagan a tiempo es problemático. Entonces, en todo este contexto, tenemos un escenario en el cual decimos, oye, y nos preguntamos por qué hay un malestar social, hay una respuesta anómica, una respuesta donde la gente se desentiende de los problemas, en fin, o sea, es una situación de loco y es un baño de realidad. Ahora, es interesante también los usos que se hacen. Por ejemplo, ya hay algunas voces que empiezan a salir diciendo, pero ojo, los funcionarios públicos ganan mucho más que los funcionarios privados. Bueno, los funcionarios públicos, ¿ya?, además de que no tienen indemnización en caso de que sean despedidos, que es una cosa que la gente normalmente no recuerda, ¿ya? Y también están más emparejados los sueldos hombre-mujer. Además, porque según esto aquí hay una brecha de un 20%, 29% sí, más entre o menos, hombre entre y mujer. Pero entiendo que funcionario público con privado es más. O sea, no, están más equiparados los sueldos. Entre las mujeres y los hombres, porque claro. Esto está... Porque la negociación es colectiva. Claro. Entonces, la capacidad de negociación de los funcionarios públicos efectivamente es mayor. Si la pregunta que hay que hacerse es por qué los funcionarios públicos como porcentaje total de los trabajadores en Chile ha bajado tan radicalmente, a tal punto que si tú miras cualquier programa de gobierno de los años 60 o 70, por ejemplo, de las 40 medidas de Allende, 13 eran sobre funcionarios públicos. Claro. Porque era una clase social completa. ¿No? De hecho, en aquella época, el hecho de que tuvieran los trabajadores públicos y los empleados particulares tuvieran esa categorización, Exacto. se habla de lo importante que era, cuando hoy día eso no existe. Exactamente, y con toda clase de mecanismos para poder conseguir, que se viviendas, Claro. en fin, toda clase de bueno, y todo eso, entonces empieza a producirse esta lógica donde nos envolvemos nuevamente en la lucha entre los mismos, o sea, entre los mismos trabajadores que dicen, oye, pero peleemos entre nosotros porque tenemos que repartirnos el poco botín que hay, entonces tú te estás llevando más. Entonces, pero es que de partida el poco botín no es tan poco, digamos. Lo que pasa es que ahí está la parte del león, como bien señala el estudio de la Universidad de Chile. De la Chile, sí. Pero a mí cada vez que veo estas cifras y llego a lo que mencionaba Pati, a las pensiones, yo digo, esa es la espada de Damocles que pende sobre el sistema, porque, como tú bien lo señalas, cuando se produce esta simetría de yo siempre tengo que pagar, pero lo que a mí me adeudan no me lo pagan nunca, que es una cosa que, nótese, a usted le puede pasar a pequeña escala todos los días. Le pongo un ejemplo. A usted le venden un celular o le ofrecen un plan, un crédito, y llegan una bandada de personas, desde el que le hace firmar el plan hasta que le pasa el celular. Todo es fácil. Sí. Fácil. Le cobran un poco de más y para que le devuelvan esa plata todo se vuelve cuesta arriba. A mí me pasó, yo digo, porque me pasó de ver una persona No, y si quieres cerrar o sea, si tú quieres pedir un aumento de los servicios, tú llamas por teléfono a cualquier persona de la casa, pero si tú quieres cerrar tienes que ir presencialmente, llevar el equipamiento, el control remoto, las pilas originales, el conector USB y hacer la entrega formal. Claro. Pero en el largo plazo, en lo que tú hablas del sentido filosófico de la deuda, ¿qué pasa cuando tú llegas y dices, ya, yo pagué todo lo que tenía que pagar y con intereses? Y cuando me llega la hora de descansar y de vivir de mi jubilación, nadie me paga lo que en realidad puse ni lo que me debe esta sociedad. Exactamente. Y ahí es cuando las chispas generan hogueras y las hogueras queman todo. Y efectivamente, porque ahí la falta de un principio de solidaridad, o sea, uno se pregunta por qué la sociedad está así como ya nadie quiere saber nada de nada, no de la política. Bueno, porque el principio de solidaridad no tiene que ver con que la gente se ayuda una a otra, tiene que ver con que la gente vive junta. ¿No? Tan simple como eso. Y por tanto hay cosas y eventualmente hay gente que abusará del vivir juntos. Es algo que ocurre. Y sí, te pongo un ejemplo, farmacias que se coluden. Bueno, es que esos son los mayores abusos. Bueno, mira, hay una noticia bien interesante que no, de hecho no la vi en la prensa nacional, lo vi en prensa internacional, que era, acaban de darle una multa grande a Google, una segunda multa grande. Cuando digo grande, es más que la fortuna de Piñera, o sea, 4.400 millones de dólares. ¿Ya? Y hace 2 años, la misma comisaria para asuntos económicos de la Unión Europea le había vendido una multa a Google de 2.600. ¿Ya?
que es una danesa que se está haciendo súper famosa con este tema, porque evidentemente son las multas más grandes de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, salvo echar gente a los volcanes y cosas así. Pero es una cosa realmente impresionante. Estamos hablando de que Google está en un par de años con multas de equivalentes al 6% del tamaño de la compañía. Ya. O sea, siendo la compañía más grande del mundo. Entonces, y la multa es por considerar que tenía normas abusivas posición dominante. Claro, con Abuso, aquellos abuso. que No, crean aplicaciones. claro, lo que pasa es que Para- ellos, cuando tú para buscas, Android. cuando tú estás buscando además, por ejemplo, comprar algo, ellos te derivaban directamente a su propio Claro. sitio de venta. Ah, ok. Claro, que dice por las normas que impone a los fabricantes que utilizan Android en sus terminales. Exactamente. Son constitutivas de abuso de poder. Exactamente. Estamos hablando de una cosa que es mucho menos grave que la colusión. Mucho Sí, menos claro. grave. Sí, claro. ¿No? Por supuesto. Es Es básicamente... abuso de la posición dominante. Yo O tengo sea- un buscador que es controlador de muchas cosas y yo con ese buscador promuevo cosas que son mías. Bill Gates ni siquiera recibió ah. castigo en Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuando Exactamente. vendía los computadores con su explorador Exacto. y no Netscape, que era Claro. el de aquella época? Decía, pero si fue, es como si en un six pack de Coca-Cola yo tuviera que meter una Pepsi. Exacto. Ese fue el ejemplo que él dio y el Congreso le encontró toda la razón. En Europa los multan. Pero Claro, multaron- es que y la multa, el tamaño de la multa. La decisión de entonces- obligar a los fabricantes a preinstalar por defecto su motor de búsqueda. Esa Así es lo que cuestiona. Entonces tú tienes claro, pero ese y todo eso tenía que ver con la capacidad entonces de vincular a compras monetarias para poder llegar entonces con los servicios desde tu teléfono que son de venta. El asunto es que tú miras y dices, oye, 4.000 millones de dólares después de 2.000 millones de dólares de multa. Eso son sanciones. O sea, y aquí hay un punto que yo creo que es clave hoy día en el mundo, que es entender que si uno pensara en el liberalismo económico tal como es teóricamente, esta es debería ser la conducta normal, pero esto no es normal, esto es estadísticamente anormal, no es lo que ocurre. La mayor parte de las veces no hay sanciones de esas magnitudes, hay escándalos cuando mucho, sin sanciones de esa magnitud. A los productos Mac se descubrió que cuando aparecía una nueva edición de su producto, ¿ya? Había un mecanismo que permitía que las baterías empezaran a fallar de los anteriores y tuvieran una capacidad de carga muchísimo menor Claro. que anteriormente, para que uno dijera, oye, está viejito y justo apareció el nuevo, entonces Obsolescencia Sí. programada. se me ocurrió comprar uno nuevo. entonces claro, la obsolescencia programada, pero además esperando que salga el producto. Entonces Claro. tú mandaban efectivamente vía programación Una actualización. una actualización que hacía que tú te desactualizaras en la red. O sea, entonces tú empiezas a mirar todo esto y tú dices, bueno, pero ¿dónde está el liberalismo económico? ¿Dónde está el liberalismo incluso? Yo está el liberalismo puro y duro. Puro y duro. Entonces, yo hice un listadito a propósito de esto, que lo estaba haciendo por otra cosa, pero sirve. Si tú miras hoy día el mundo, críticas a las migraciones, que es una cosa que el liberalismo debiera sostener absolutamente. Claro. Si los capitales se mueven, las personas se mueven buscando donde hay trabajo. Súper obvio. ¿Ya? Todos los países hoy día no pueden ser más ordenados que respecto a lo que eran hace 50 años. Los países sus equilibrios macroeconómicos son bastante más grandes que hace 50 años. Claro. Sin embargo, el mundo es más inestable económicamente. Hay más crisis cada vez más rápido con menos tiempo. Claro, son menos profundos, pero hay más crisis. Pero hay más crisis. El nacionalismo. Sí. El nacionalismo no tiene nada que ver con el liberalismo económico. Y está En la antítesis. campeando por todo el mundo, ¿no? La creencia de la gente en la meritocracia es cada vez menos. La gente no siente que realmente hacer el camino correcto, portarse bien, trabajar mucho, qué sé yo, es lo que produce. Ya de hecho empezamos a decir, en la mejor de las condiciones, es que todo es tema de actitud y capacidad de emprendimiento, que es una especie de misterio teológico. Perdón. Esa es, perdón, mi Sí. mi desacuerdo o mi extemporaneidad, pero en Chile se viste de capacidad de emprendimiento y actitud algo que en el lenguaje vulgar se llama ser winner. Bueno, En Chile es ser winner. es que esa es la segunda parte de lo que quería decir al respecto. Porque finalmente lo que hay es una orientación delincuencial,
¿ya? hacia la apropiación de oportunidades, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con la lógica de que vamos a desarrollarnos gracias a eso, y con el crecimiento fuerte en todo el mundo, pero en Chile es muy evidente, pero en todo el mundo pasó, de lo que podríamos llamar el lumpen empresariado. O sea, empresarios que se dedican básicamente a saltarse las reglas sistemáticamente para hacer plata. El aumento de la desigualdad en el mundo, que nosotros estamos viendo acá los datos que tenemos para Chile, pero si tú miras a nivel mundial, los datos son abrumadores. O sea, son la falta de competencia radical y abuso de posiciones dominantes por todas partes, donde cuando tú supones que efectivamente se supone que todas estas riquezas, todas estas fortunas iban a entrar en claros escenarios de competencia. Entonces, ayer tuve que ver unos presupuestos de chapa para la casa, ¿no? Las diferencias eran diferencias de 60% de los costos. O sea, 100 versus 40. Entonces, a ver, pero, o sea, no, ¿cuál es el...? Claro, ¿en qué se basa esto? En que son cosas que se compran por emergencia. Entonces tú, aprovechando que la persona está apurada, claro, y que tú necesitas un servicio rápido por internet... Bueno, eso limita con la aprovechando que los barrios ya no funcionan y por tanto no hay servicios, prestaciones, claro, en los mismos barrios, ¿ya? Tú a través de una prestación rápida por internet puedes tener entonces una capacidad de venta a un altísimo precio. Entonces tú dices, a ver, bueno, porque obviamente cuando uno le rompe la chapa de una casa uno trata de comprar lo más rápido posible. Claro, pero tan rápido. Claro. Entonces tú miras el escenario y dices, a ver, ¿dónde está el liberalismo, la libre competencia? Bueno, en Trump no está, de hecho. Que justo estaba en silencio para hacer un salto hacia lo internacional. Escuchamos algo de música antes para que hagamos una... y dejamos ahí en suspenso lo que tiene que ver con Vamos con algo de música. Estás en la mañana editorial del 105.3 FM. Escuchas el Sonar Informativo. 8:49, estamos de regreso. No puedo evitar preguntarte, para mí, entre las mejores cuñas sobre la reunión Putin-Trump, esta es la que era el perrito Poodle de Vladimir Putin. Está la otra imagen que sale Francia levantando la copa, Djokovic levantando la copa de Wimbledon y Putin levantando a Trump como su propia copa en Helsinki. Schwarzenegger dijo que parecía un fideo mojado, a wet noodle, dijo textualmente. No trataron de verdad, y ahora Putin dice que en realidad en la voltereta que hubiera dejado pálido de envidia a Tomás González, digamos, dice, no, yo cuando dije I would, quería decir I wouldn't. O sea, cuando dije sí acepto casarme con ella, quería decir no acepto casarme con ella. Como no entendieron la doble negación. Claro. De hecho, la BBC lo agarró, lo subió al columpio y decía, la doble negación no es tendencia. No es no, es que de verdad, o sea, es inimaginable, porque además pasó un poco con la que era justo después del Mundial, que era la forma que tenía Putin de efectivamente levantar la copa, que era sabiendo que la reunión iba a ser una maravilla para él, porque lo tenía claro, ¿ya? Y además los norteamericanos, el gobierno norteamericano cometió el error, quizás para presionar a Trump, de hacer toda una pre-campaña de que iba a ser una reunión dura. Claro. Va a pedirle explicaciones. Habla de mí. Y él llega y dice que lo que está diciendo el Servicio de Inteligencia norteamericano, ¿ya? Su propio Servicio de Inteligencia, su partido y su Congreso, vale lo mismo que lo que le acaba de decir en una reunión protocolar el presidente de su archienemigo, Rusia, que le dice, crea en mí, nosotros no interferimos en nada en la elección que usted ganó, ¿ya? Y él entonces dice, yo creo en ambas cosas, por tanto hay que seguir viendo este escenario. Pero yo para mí las dos versiones no tengo por qué no creerle a Vladimir Putin. Es formidable, es una cosa increíble. Entonces además una reunión de 2 horas y media en la que nadie sabe qué se habló. Exactamente. El nivel de debilitamiento que generó esto en Trump en Estados Unidos es inmenso. Se tuvo que desdecir, ¿no? Llegar a la Casa Blanca, o sea, llegó a Estados Unidos, tuvo que ir a la Casa Blanca a dar un punto de prensa y leer un comunicado. Exactamente, porque está, de verdad, era un punto en el cual los mismos republicanos estaban a punto de decir, hay gente hablando de traición. Claro, traición. Entonces, traición a la patria, en circunstancias que en general ha tenido un gobierno para efectos electorales muy, muy sólido. O sea, que
lo más probable es que, salvo impasse como este tipo, él salga reelecto. Pero aquí hay un tema que es bien importante, que es la debilidad política, ¿no?, de un actor como Trump hoy día, la debilidad política profunda. O sea, estos actores que en la política actual pueden hacer política todos los días desde Twitter, desde cualquier cosa, y logran navegar, no solo navegar, ganar elecciones imposibles, logran hacer de todo, y resulta que llega al final del camino y es posible que la debilidad política más fundamental, que no tener una línea clara de qué es lo que va a hacer, ¿ya?, le arruine todo el proceso. Entonces es realmente muy sorprendente, y lo que tenemos que esperar ahora, entonces, cuál es la magnitud de la crisis en Estados Unidos, cómo se supera este impasse, porque en el fondo lo que está pasando es que Trump es un personaje que hoy día está listo para servírselo cuando quieran. Entonces la pregunta es si alguien quiere servírselo realmente. No. Entonces, esa es la pregunta hoy día. Pero eso puede cambiar en 2 años. Claro, pero yo creo que su principal sostén o sostenedor sigue siendo... A ver, yo creo que las personas más interesadas en que siga Trump en el poder siguen siendo Vladimir Putin, los chinos. Sí. Y los únicos que lo ven con preocupación son los europeos, porque los europeos se dan cuenta de la decadencia de Trump, que significa el ascenso de Putin y de China. Y además que Trump, en una lógica que nadie entiende por qué, traicionó por completo a toda Europa, a la OTAN, países con los chinos y los rusos. Entonces una cosa que tú dices, a ver, pero ¿para dónde va el mundo? El mundo está los europeos son enemigos, los otros son solo competidores. Fue una de sus frases en una entrevista. Es el momento de los deportes. En el Sonar Informativo del 105.3 FM. 8 de la mañana con 53 minutos. Don Alberto se queda junto a Juan Esteban Vélez, que hace su ingreso a este plató. El pibe Vélez o Belisov. Estoy preocupado. ¿Por qué? A ver. Estoy preocupado porque revisa uno la prensa. Desde ayer ya vienen los datos estos que las grandes figuras nuestras aparentemente van a empezar a tener su proceso natural, que es empezar a salir de los grandes equipos donde en algún momento estuvieron. Y eso va a repercutir. Claro. Eso sale como Vidal. Eso Vidal, sí. Eso tiende a repercutir finalmente donde nosotros queremos que no repercuta, que es en la selección, ¿no? Y por eso que el apuro seguramente del profesor Rueda en que esto funcione, en encontrar rápido el equipo, en encontrar rápido los cambios. Pero ayer la publicación de Bild en Alemania era clara. Hay 4 jugadores que están listos para salir si es que llega una buena oferta, y nosotros sabemos que el fútbol a nivel de equipos como el Bayern Múnich, como el Barcelona en algún momento, como el Real Madrid, como cualquiera, llega una oferta buena y chao, ellos no se van a hacer el problema. No hay esta condicionante más bien sentimental que vivimos nosotros. Yo siento que el fútbol sudamericano vive esto sentimental, así volvió Lucas Barra, qué bueno que volvió Lucas Barra, Colo-Colo, te queremos, es tu casa. En Europa ok, listo, serviste tus mejores años, listo, compadre, que te vaya súper bien, nos reencontramos en otra oportunidad en alguna comida, sería todo. Y acá no, acá tenemos esta sensación como de que volvió Lucas Barrios, volvió Sacha Sáenz a la Católica, vuelve Uvilla a la Universidad de Chile, y es así como, listo, ya venimos a competir a partir de mañana empieza el campeonato. Entonces estos jugadores chilenos, ya lo de Eduardo Vargas, que aparentemente ya llegó a un acuerdo con Flamengo para salir de Tigres a Flamengo, aunque ahí yo creo que en el caso de Eduardo Vargas él tiene otra condición, porque en Brasil le fue bien, a él no le fue mal en Brasil, o sea, él un tipo que se desarrolló bien, que anduvo bien, que cumplió las expectativas, y si se va a Flamengo, un equipo que va a jugar torneos internacionales, le sube un poco la posibilidad, porque en México, evidentemente, no estando en la Copa Libertadores los mexicanos, se quedan con el campeonato local, con la Conca Champions, con esos torneos que hoy día tiene una gran cantidad de chilenos, pero que si sale Eduardo Vargas, si se viene a Flamengo, le va a dar creo yo, un plus, pensando siempre en que viene el partido amistoso, en que viene la clasificatoria, y en que ya hay que ponerse a tono para lo que viene para las elecciones. Y lo de Vidal lo publica ayer el Bild, dice, bueno, si llega una oferta, se va. Saltaron inmediatamente en Italia, en el Napoli, donde lo querrían, donde el Napoli tiene a Ancelotti, que lo tuvo como jugador, o eventualmente al Chelsea con Sarri, con el otro técnico italiano que acaba de llegar al Chelsea. Si se va a Chelsea, uno dice, mira, lo de Arturo Vidal no es malo, porque ya a esta altura, donde estuvo en Italia, donde estuvo en Alemania, tocó techo. Él hizo grandes campañas, sus mejores actuaciones, quizá uno las compara entre la de Alemania y la de Italia y la Juventus, estuvo un poco mejor en la de Italia,
donde el tipo se transformó en un referente de la Juventus. Acá también, pero acá tiene mucha más competencia, tiene muchos más compañeros que tienen relevancia en el equipo. Entonces al final uno dice, bueno, si este es el momento de partir de Arturo Vidal, que sea ojalá en la mejor condición para que mantenga el nivel, ¿no? Mantenga el nivel de competencia, mantenga el nivel de compañeros que le van a exigir, y que uno termine viendo a una mejor versión de Arturo Vidal, o una versión más o menos de lo que hemos visto, porque acuérdense que en los últimos años, sin que se note demasiado, Arturo Vidal alguna lesión lo saca, por ejemplo, de la última fase de la Champions. El problema en la rodilla ya ha tenido alguna complicación, y todos sabemos que pasando los años los problemas físicos van terminando de pasar alguna complicación, ¿no? Digo, En términos generales, no solamente los futbolistas. Digamos. Claro, en términos de todo. Aquí en la mesa estamos muchos lesionados. Sí. Entonces, al final uno dice, bueno, será el momento de Arturo Vidal de salir del Bayern Múnich, que donde él evidentemente se siente muy cómodo, pero si se va al Chelsea o si se va al Napoli, van a ser igual. Hoy día la liga italiana se revitaliza a partir de Cristiano Ronaldo, ¿no? Él le va a dar un tono, como decía el otro día Mourinho. Hoy día van a mirar la liga española por Messi, van a mirar a la liga italiana por Ronaldo, y tiene una visibilidad distinta, y evidentemente la liga inglesa es la que siempre tiene la Premier, ¿no? Que es una forma distinta de juego, incluso que al final uno sacaba la cuenta. En la época del Mundial uno miraba a los equipos, los que llegaron a las finales, a los semifinales, son casi todos jugadores que están en la liga inglesa, y al final uno traducen ellos mismos, esos jugadores, ese nivel de juego y la forma de juego de ir para adelante, de ser mucho más competitivos por jugar en la liga inglesa. Sabes que hay una cosa que me gustaría destacar, que yo creo que es una interpretación, evidentemente no es un hecho. Hay que considerar que el costo que a veces tiene no ser muy inteligente, ¿no? Me explico. O sea, los jugadores chilenos han entendido que la selección es como una especie de lugar para figurar en Chile, una especie de favor que se nos hace, ¿ya? Muy bien pagado además, ¿ya? Claro. Con grandes premios. Es como un bono. ¿ya? Y que efectivamente para ellos es un sacrificio, porque pucha, hay que jugar y qué sé yo. Y en medio de esa lógica no llegaron al Mundial por eso, ¿ya? Porque básicamente tenían todo para llegar al Mundial, fácilmente, todo. Y resulta que no llegaron al Mundial por eso, siendo bicampeones de América, estando en un gran nivel en ese instante, en fin, no llegaron al Mundial por eso. Y en ese contexto resulta que después de un Mundial donde tú no estás, fíjate tú que naturalmente los equipos que están en el Mundial, los jugadores valen mucho más, son importantes, y hay un mercado para ellos, porque resulta que la mitad de lo que se paga hoy día, o más de la mitad de lo que se paga a los jugadores de fútbol hoy día, no tiene nada que ver con lo que produzcan, sino con su figuración. Exacto. O sea, mira a Cristiano Ronaldo y a Messi. No son los goles, no son las jugadas, sino que es la figuración que tiene esa persona. Entonces, si tú no estás en un Mundial, tu precio baja radicalmente. Inmediatamente. Tu precio marcado. Claro, el Napoli, si se va al Chelsea, bueno, no es tan grave, pero igual el Chelsea hace rato que no está haciendo muchas cosas. Claro, que está ahí. Y con Napoli no tiene una posibilidad de ganar ningún título. Puede jugar bien, puede salir segundo. El Napoli salió segundo. Sí, pero que le ayuda a salir primero 5 años más. Pues, con Cristiano, digo, tiene. Si lleva 5 años saliendo seguido campeón sin ningún problema, jugando solo, va a seguir jugando sola. O sea, no. Claro. Entonces, cuando tú tienes un problema de que no vas a poder, el Napoli está pasando por un gran momento, pero resulta que está la Juve. entonces, para un tipo como Vidal, que se fue al Bayern para ser campeón de Europa, porque para eso se fue, pensando en eso, resulta que efectivamente es un escenario más complejo, y además para Chile, que no tiene mucha renovación, porque lo que viene después de eso es como Nico Castillo, que es un gran jugador, pero no es Alexis, no es Vidal, no es Medel, no es Arangui, ni siquiera es Arangui, claro. ¿Ya? Entonces tú decís, le falta, digamos, o sea, le falta. Es un jugador. Puede que llegue a ser muy bueno, pero le falta el pulido que te da el juego constante con un jugador de muy alto nivel. Y es un jugador, entonces de verdad creo que el nivel de dilapidación de todo este proceso se nota hoy día las consecuencias. Entonces,
Sombrío panorama. Sí, no se vio un espectador. Al final de cuentas uno dice, bueno, hay que, como dice, pagar las consecuencias de algo que ocurrió y que hoy día va a tener que reevaluar en este caso los chilenos. Alexis Sánchez, lo de Alexis, no pudo viajar. Lo de Alexis Sánchez no pudo viajar, no pudo entrar a Estados Unidos y parece que, bueno, va a tener que esperar 15 o 20 días. Ayer Mourinho dijo, si no está en 15 o 20 días, el problema es legal, es malo. Es que el problema es legal porque él fue condenado en España y en esa condena aparentemente tributaria hace que la regla de Estados Unidos digan, no, pues compadre, es que usted está condenado. Porque en el fondo había gente que decía, bueno, pero y Messi, que también se supone va a ir a jugar a Estados Unidos, la Juve, aparentemente la Juve, Cristiano Ronaldo habría dicho, perdón, yo voy después, no se preocupen, saliendo de Estados Unidos aparezco en cualquier lado, pero antes no. Pero el resto, claro, yo sacaba la cuenta con el mismo Mourinho, que también tuvo problemas tributarios en España, pero aparentemente lo de Mourinho es distinto porque él habría llegado a un acuerdo con la fiscalía. Claro. Entonces no pasa con la sanción. No se votó a choro. Claro. Y ahí hay otra consecuencia, ¿no? Sí. Esto de que no, la plata no la manejo yo, la maneja el de allá, a mí me dijeron, a mí me contaron, yo no lo sé. Ya lo dijo Mayor, ser poco inteligente. Sí. Bueno, ahí está. Ahí, o sea, entonces, le contrataron ilegalmente trabajadores para construir su casa, no lo hizo él seguro, pero tú eres el responsable final. Sí. Se te un trabajador en tu casa. Después de este optimista análisis, llegamos al final de este comentario deportivo. Los gringos tuvieron una solución que fue meter a toda la NBA a la universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM. En un mundo de constantes cambios, las empresas más fuertes no son las que sobreviven, sino las que saben adaptarse. Adáptate ahora y atrévete a competir con toda la agilidad y rapidez que te entrega Defontana ERP. Compruébalo tú mismo creando tu cuenta de ERP online en defontana.com. Más simple que elegir tu auto es comprártelo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga tu auto o moto en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones. Y vayas donde vayas, tu negocio va contigo. Descarga la app en Teleempresas y administra la cuenta de tu negocio en un solo clic. Podrás conocer tu estado de consumo, pagar saldos, gestionar planes asociados y mucho más. Descárgala gratis desde App Store o Google Play en Teleempresas. Hacemos una pausa o seguimos al aire. En el día tomas muchas decisiones como esta. Te invitamos a decidir qué harás con tus ahorros. Desde hoy puedes elegir la mejor rentabilidad porque tu AFP se importa. Elige Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Conoce más en afphabitat.cl. Muy bien, siendo las 9 de la mañana con 3 minutos, ni pausa, ni continuamos, sino nos vemos mañana. Ya terminamos, sigamos hasta las 10, Rafa. Mañana. Don Alberto, don Juan Esteban, muchísimas gracias. Que estén muy bien, adiós. Chau.